Buenas, bienvenidos a nuestro video. Somos el grupo número 4. El grupo está integrado por Juana Lovera, James Nimmer, Adriana Escorcha, Sonia Escorcha, Maribel Contreras y mi persona es Marimis. A continuación, cada integrante o cada participante del equipo va a aportar sus conclusiones en referente a los temas que fueron abordados en el foro de clases virtuales, donde el tema principal va a ser sobre las obligaciones. Según Guillermo Cabellenas de Torres, una obligación es el vínculo de derecho por el cual una persona está obligada a dar o no dar, a hacer o no hacer una cosa. Algunas obligaciones se tornan o lastimosamente se tienen que obligar a la persona para que ésta pueda cumplir con el acuerdo al que llegó. Nuestro ordenamiento jurídico acá en Venezuela, el legislador nos otorga o le otorga a esa persona acreedora ante una obligación no cumplida, le otorga algunas facultades, entre esas algunos derechos, algunas acciones que puede tomar para garantizar sus intereses. ¿De qué modo sería? Este modo sería que él va a tratar de proteger el interés del acreedor mediante el patrimonio del deudor. Esto se consagra en el artículo 1863 del Código Civil venezolano, en donde reza textualmente que el obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. El acreedor es la persona interesada de que esto, o sea, de accionarse para poder llegar a cumplir o a poder obtener sus intereses o su finalidad. El legislador toma algunas medidas, entre estas puede ser una prohibición o una medida cautelar para que la persona no, si es el caso de unos bienes, no los puede enajenar, traspasar, vender, así quedaría el bien protegido para su acreedor. Otras de las obligaciones que depende mucho de la responsabilidad de las personas, en donde ellas son las que se accionan para poder llevar a cabo diferentes acciones que le permitan obtener su finalidad. Entre otras facultades o derechos que tiene o las acciones que tiene toda persona, está también la acción oblicua, teniendo sus requerimientos para poder realizarse. Está la acción de simulación. El patrimonio del deudor constituye la garantía común para los acreedores. El acreedor es el que va a estar facultado legítimamente para poder ejercer o emprender acciones para salvar sus intereses. ¿Cuáles son esos derechos o cuáles son esas facultades y acciones que puede emprender el acreedor? Entre estas serían las acciones o medidas ejecutorias, acciones cautelares o preventivas, las conservatorias, la acción oblicua o subrogatoria, la acción pauliana y la acción de simulación. A medida de que vayamos desarrollando el video, nuestros compañeros les van a seguir dando detalles y conclusiones de cada una de las acciones pertinentes a los casos. Muchas gracias. El tema que a continuación les voy a exponer se denomina la responsabilidad patrimonial, pero antes de comenzar pues vamos a definir lo que es el concepto de patrimonio. Se define como el conjunto de derechos, bienes y obligaciones que posee o tiene una persona en relación a un vínculo jurídico o un fin jurídico, mientras que la responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de reparar un daño que ha causado a otra persona, es decir, se supone el incumplimiento de una obligación.
Por tanto, la responsabilidad hace referencia a la obligación de responder a las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico sobre el acontecimiento de un determinado hecho. Desde esa perspectiva, podemos decir entonces que la responsabilidad puede ser civil, puede ser penal, puede ser tributaria, entre otras. Bien, responsabilidad patrimonial. En una circunstancia considerada especial, los bienes del deudor funcionan como garantía de los créditos a sus acreedores. La responsabilidad patrimonial está condicionada entonces al incumplimiento de un deber a cargo de un deudor, y como quiera que estos actos lesionan los intereses de los acreedores, el legislador le concede entonces ciertas acciones dirigidas contra el deudor. Lo resaltante de la norma sobre la responsabilidad patrimonial es que conlleva a la idea de que va dirigida a darle seguridad jurídica a las partes, especialmente al acreedor, darle la garantía sobre los patrimonios que se están allí, como dice, contratando o se están conviniendo entre los intereses de estas partes, específicamente el acreedor. La responsabilidad patrimonial adopta unas características muy singulares en cuanto a la proyección en el ámbito del sector público, ya que estos tienen que aportarles garantías patrimoniales a los particulares, de tal manera que esto es propia de un Estado de derecho. La actividad de los poderes públicos es en pro de un interés general que conlleva a darle como dije anteriormente, esa seguridad jurídica a los particulares en el convenimiento de estas partes. Por lo tanto, esa es la función del Estado a través de las instituciones públicas encargadas de darle ese fin jurídico cuando se da ese contrato o cuasi contrato, o se contrae, mejor dicho, la obligación de una de las partes hacia el otro. Bien, ahora vamos a mencionar sobre los dos artículos como fundamento legal. Tenemos el artículo 1863, el cual establece en el Código Civil venezolano que el obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber, mientras que el artículo 1864 del Código dice que los bienes del deudor son las rentas comunes de sus acreedores, es decir, que tienen ellos derecho sobre esos bienes. Ese es el compromiso, esa es la obligación pues que tienen estos deudores para con el acreedor. Ahora vamos a mencionar unos principios respecto a lo que es la responsabilidad patrimonial. Entre ellos tenemos el principio de integridad del patrimonio, donde dice que el deudor está obligado, según la ley, de mantener en óptimas condiciones o en un nivel su patrimonio, es decir, que no perjudique al acreedor, que no puede enajenar, no puede disipar, es decir, no puede sustraer su patrimonio mientras exista una obligación, mientras que el principio de responsabilidad limitada se refiere a que todos los bienes del deudor están expuestos a la expropiación por parte del acreedor en caso de incumplimiento, aunque este principio pues considerado que no es limitativo porque hay bienes que no se pueden embargar. Bien, con esto pues culmino mi tema de referencia en cuanto a la exposición. Gracias. Sobre las acciones oblicuas
y en este punto pues que me corresponde hablar sobre las acciones oblicuas, es también dominada como una acción subrogatoria, por cuanto el acreedor se subroga, el acreedor se subroga en la posición de su deudor. A través del ejercicio de esta acción, el acreedor no sustituye al deudor. Una de las condiciones para que proceda la acción oblicua es que se requiere que el deudor sea negligente en el ejercicio de sus acciones, dejándolas perecer o prescribir. También podemos hablar que uno de los efectos de las acciones oblicuas es que el resultado de la acción aprovecha a todos los acreedores quirógrafos, porque el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. En este punto pues nos correspondió mi persona hablar sobre las acciones oblicuas, el cual también nos permitió indagar un poquito más sobre en la ley donde está plasmada, la cual ella está consagrada específicamente en el artículo 3º de los efectos de las obligaciones, en el artículo número 1278 del Código Civil, del Código Civil, el cual expresa que los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se deba los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Así pues, para hacerlo brevemente y resumido, culmino con esta intervención, ya que bueno, para fortalecer un poquito más sobre el tema que hemos venido tratando tanto en las clases presenciales como la de los foros. Ahora pues le doy mi palabra a mi compañero Sonia. Gracias. En esta intervención intentaré expresar algunas consideraciones referentes a los derechos y acciones que puede y no puede ejercer el acreedor, ¿verdad? Puedo comenzar diciendo que la doctrina y la jurisprudencia se debate entre dos principios. En primer lugar, el interés del acreedor en ejercer mayor número de acciones y derechos de su deudor para evitar ser afectado pues, por la negligencia de ese deudor. Y en segundo lugar, el interés del deudor, ¿verdad? El interés del deudor de no perder la facultad de ejercer libremente su derecho y disponer de su patrimonio, ¿verdad? En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia ha dispuesto algunas limitaciones, ¿verdad?, a los derechos y acciones que puede ejercer el acreedor mediante las acciones oblicuas. Algunas de esas limitaciones consisten, primero, el acreedor no puede ejercer sino los derechos, ¿verdad?, que estén solamente en el patrimonio de su deudor, ¿verdad?, en primer lugar. En segundo lugar, o por otro lado, el acreedor no puede ejercer el derecho y acciones futuras del deudor que todavía no haya ingresado dentro de su patrimonio. Esa es una de las consideraciones principales. Asimismo, el acreedor no puede ejercer los actos del deudor que solo el deudor puede afectar y que vayan a crear situaciones nuevas en el patrimonio del deudor. Es decir, el acreedor no puede ejercer en nombre de su deudor compraventa, permuta o arrendamiento. Eso lo puede hacer solamente el deudor, ¿verdad? Y por último, el acreedor puede ejercer las acciones que pertenecen a su deudor y que conformen el patrimonio del deudor como garantía del acreedor que impliquen el cumplimiento del deudor, tales como acciones de nulidad, cobro de bolívares, entre otras. Gracias. Mi nombre es Maribel Contreras, vamos a hablar acerca de la acción de simulación. Sabemos bien que en la vida diaria, por diversas razones, el ser humano miente, simula, ya sea simula estar enfermo,
para no incurrir a una cita, para no ir al trabajo, para no ir a clase. Simula también tener talento, carácter, conocimiento, esto con el fin de acceder a un puesto de trabajo o para subir de un puesto de trabajo. La acción de simulación podemos decir que se manifiesta en un acto jurídico cuyas partes hacen una declaración de voluntad que está en discordancia con su verdadera voluntad, es decir, en un negocio aparente, donde las partes no desean las consecuencias judiciales que se derivan del mismo, con el fin del acto simulado, es decir, del engaño. La acción de simulación se caracteriza por ser declarativa, prescriptible, personal, directa, universal, indivisible. La acción de simulación se encuentra fundamentada en el artículo 1281 del Código Civil venezolano, donde establece que los acreedores pueden pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor. Esta acción dura 5 años a contar desde que los acreedores tuvieron noticia del acto simulado. La acción de simulación también cuenta con 2 clases, la simulación relativa y la simulación absoluta. La simulación relativa es donde las partes celebran o declaran un acto jurídico del cual no quieren derivar consecuencias, esto para cubrir otro acto de simulado del que se quiere producir efecto. Y la simulación absoluta es donde el negocio jurídico solo se establece con una apariencia, sin que las partes hayan querido realmente celebrar el contrato. Lo que se quiere aquí es la mera apariencia, es decir, la declaración y no los efectos y las consecuencias que pueda producir este hecho jurídico. También tenemos efectos que producen la acción de simulación, efectos de la simulación respecto a terceros, ya sea respecto a los terceros de buena fe o respecto a los terceros de mala fe. También tenemos los efectos entre las partes, que es donde la nulidad del acto obtenible o ficticio para prevalecer el acto real o verdadero, o cuando el acto simulado consiste en la enajenación de bienes o derechos. Y también tenemos entre las partes cuando la acción de simulación ejercida entre las partes del acto simulado es imprescriptible. Bueno, espero que haya sido de ayuda para ustedes y que la información dada a través de este video pueda ayudar o aclarar algunas de las dudas que puedan surgir acerca de la acción de simulación. Gracias por su atención.